de los derivados de las vesículas cerebrales y la formación de los ventrículos, en el caso del tema del sistema nervioso central. Primero que nada vamos a empezar por esta imagen que no es tan caricaturesca como normalmente las vemos en los libros. Y con bastante imaginación podemos hacer aquí la división y aquí tendríamos a nuestro prosencéfalo que nos dará, como veremos más adelante, a los derivados del diencéfalo y también de los hemisferios cerebrales, al mesencéfalo que nos da propiamente al mesencéfalo y al romencéfalo que nos va a dar en una porción al cerebelo, que sería en su porción dorsal, pero en su porción ventral también nos dará el puente y más inferiormente a la médula oblongada o bulbo raquídeo. Vamos a ver que los contenidos que nos pide el temario es describir la regulación molecular, integración de arco-reflejo simple, meninges, relación con los pares craneales, y el propio tema que acabo de mencionar, corteza cerebelosa y corteza cerebral. Sé que parece mucho, pero se puede dar tranquilamente. Vamos a ver aquí cómo a partir de nuestro embrión trilaminar se forma este ectodermo. Este ectodermo, que pues es parte de estas tres láminas que tiene nuestro embrión trilaminar, va a tener un engrosamiento que es dado por esta inducción de la notocorda. Y a partir de este se va a plegar formando un tubo. Y este tubo, que va a estar a lo largo de todo el eje axial del embrión, va a darnos el sistema nervioso central. Pues les digo, aquí lo mismo. Primero tendríamos que nada más es una única lámina, luego se pliega, luego se une y nos deja esta región que sería las células de la cresta neural, que como veremos van a tener unas interacciones muy interesantes tanto a nivel de pues cuestiones similares al ectodermo, pero también similares al mesodermo. Es como un híbrido. Y vemos como finalmente el ectodermo vuelve a rebasar o vuelve a quedar arribita para tener lo que, como sabemos, será un derivado a la piel, porque pues no tenemos pues el tubo neural y arriba pues nada, ¿no? Arriba está la piel. Vemos que tenemos tres vesículas cerebrales principales, como ya lo veíamos, que sería el cerebro anterior, cerebro medio y el cerebro posterior, que se van a subdividir en telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Este es un pez que se llama pez cebra y es interesante porque a partir de este se ha hecho bastante investigación médica, que es el caso de este corte en el que podemos ver un embrión de este pez en el que vemos su sistema nervioso central. Y como les digo, este es interesante de verlo porque no está en caricaturesco. Vemos aquí a las vesículas ópticas, o copa óptica, perdón. Vemos al prosencéfalo, al mesencéfalo, al romencéfalo y a la médula espinal. Es interesante porque normalmente uno lo ve de una forma muy caricaturesca y me agrada de vez en cuando verlo más como son las cosas, ¿no? Vamos a describir la organización dorsoventral del tubo neural. Para este tenemos que hacer una división que es dorsal y que es ventral, ¿no? Pues dorsal, pues la espalda, ventral, lo que está ya más por la belly, por la barriguita. Y tenemos aquí que las somitas van a ser muy importantes porque a través de una inducción con ácido retinoico pueden definir y pueden darle una buena forma al tubo neural, lo cual me parece algo muy interesante. En cuanto a probablemente la regulación dorsoventral, ¿qué nos va a regular dorsalmente? La proteína morfogénica ósea y ventralmente el Sonic Hedgehog a partir de la notocorda. Como recordamos, la notocorda está constantemente mandando este factor de transcripción de Sonic Hedgehog para inducir al gen de Sonic Hedgehog. Y también van a ver en los libros que también aparece mucho PAC6. PAC6 en la parte de las motoneuronas. Entonces, como pueden ver aquí, PAC6 abarca toda la médula, ¿no? Pues no, nada más abarca la parte de las motoneuronas. Recordando neuroanatomía, podemos saber que no hay motoneuronas dorsalmente. Sí que nada más es la razón por la que parece que PAC6 ocupa toda la médula, pero nada más se refiere a la parte ventral. Y pues bueno, aquí nada más el breve repaso, que el blastocisto nos da la masa celular interna y la masa celular interna, las tres capas blastodérmicas, entre ellas el ectodermo, neuroectodermo. Y bueno, algo que no es parte del temario, pero igual es importante recordar, la regulación rostrocaudal, es decir, antero-posterior. Vamos a ver cómo está dada por ácido retinoico y más caudalmente por el factor de crecimiento de fibroblastos 8. Y bueno, aquí nada más de nuevo un recordatorio de la importancia de los genes HOX en el desarrollo del eje antero-posterior. Vemos cómo van por orden y cómo terminan en el 10 ya en el nivel lumbar. Y el arco reflejo simple es algo muy importante. Es eso que vemos que los médicos hacen, que te ponen aquí la pierna y pum, y así. No, pues es eso en el que prueban los reflejos y prueban que efectivamente haya una correcta integración del sistema nervioso.
Ahora, algo que no mencionan los libros de embriología, pero que es importante que ustedes sepan, es que el arco reflejo también está regulado por el sistema nervioso superior. Hay una motoneurona superior que está inhibiéndolo, por lo que cuando el sistema nervioso superior falla en lo que se conoce como descerebración, este arco reflejo va a estar exagerado, porque la parte que le está diciendo no hagas eso, pues no está presente. Entonces, en vez de que sea nada más así, va a ser pum, pum, va a ser muy exagerado este arco reflejo simple. Y este arco reflejo permite que haya una integración a nivel de la médula y pues ahorrar tiempo en lo que sube y baja de las funciones cerebrales superiores. Entonces, por ejemplo, aquí alguien toca el fuego, pues inmediatamente uno quita el dedo y sin tener que primero procesarlo, ¿no? Entonces primero lo quitas y ya luego te duele. Vemos aquí pues esta breve integración de cómo es la motoneurona, bueno, el sistema del arco reflejo. Tenemos células de la cresta neural que van a formar al ganglio espinal dorsal, que van a ser las neuronas sensoriales, que van a integrarse a nivel de la columna dorsal por medio de interneuronas. Y en la zona ventral tendríamos las motoneuronas que ya hemos visto por medio de PAC6. Hay una variabilidad significativa asociada genéticamente, de modo que vamos a ver que no van a estar todas las neuronas en el mismo lado en todas las personas. Esto puede ser algo interesante porque hay un comportamiento que cambia a nivel de los reflejos entre una y otra persona. O al menos eso describen los libros. Quizá clínicamente no sea algo muy significativo, honestamente. Y pues bueno, ya lo que veíamos de las neuronas motoras laterales, las interneuronas y las neuronas dorsales posteriores. Vemos también la placa LAR. Este es un tema que ya se había revisado, pero de todas maneras nada más como un recordatorio. La placa LAR va a ser esta placa que está dada por la médula dorsal y la basal por la que está ventralmente. A su vez tenemos otra placa que es la placa del techo y la placa del suelo. Y bueno, vamos a seguir. Es importante entender el orden. El temario nos pide que sepamos en qué orden se da esta formación de las neuronas. La primera que se va a formar va a ser la lateral. Entonces es chistoso esto porque, como sabemos, el arco reflejo inicia sensorialmente. Primero está el estímulo y luego está la respuesta motora que lo quita. Aquí es al revés. Primero formamos a la neurona motora lateral, luego formamos a la interneurona y luego formamos a la célula ganglionar dorsal. Que vemos que para el día 9 empiezan a formarse las neuronas motoras laterales. Este día 9 es importante recordar que es en el ratón, no es en el día 9 del humano. En el día 9 del humano todavía hay un embrión bilaminar. Nada más aquí para recordar esta parte. Las interneuronas, pues bueno, es importante que como al mediodía de que ya empezaron a formarse las neuronas motoras ventrales, empieza la formación de las interneuronas. Y ya igual más o menos para el día 9 y medio, ya el día 10 ya se empiezan a formar, como podemos ver aquí, las neuronas ganglionares de la raíz dorsal. La formación del arco reflejo, como les digo, es retrógrada a la sinaptogénesis. Y es importante aquí considerar que los factores responsables del tardado del cierre sináptico son las mayores distancias. ¿Esto a qué hace referencia? Está más lejos una célula ganglionar dorsal de lo que está más lejos una célula una motoneurona. Aquí hace referencia de nuevo todo esto. Una vez que ya se formaron las células, no van a hacer sinapsis inmediatamente. Primero va a conectar la neurona motora con la interneurona y luego ya va a conectar la neurona dorsal. Esto por lo que le digo, porque hay una mayor distancia. Ahora vamos a hablar de un tema interesante que es el desarrollo y el orden de diferenciación de las meninges. Como sabemos, las meninges van a ser estas capas que van a recubrir al sistema nervioso central y algunos de los nervios que salen de este. Por ejemplo, el nervio óptico, que ya pues es sistema nervioso periférico, está recubierto por meninges, no en todo el nervio óptico, pero inmediatamente que este vuelve a integrarse al cerebro, bueno, más que reintegrarse al cerebro, que sale de la órbita, vuelve a estar recubierto por meninges. En los libros de embriología se menciona esto. La dura madre está dada por el mesodermo, la pía madre y la aracnoides por células de la cresta neural. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué tan cierto es esto. Esta imagen me gusta porque vemos aquí la razón. La dura madre es como más densa, la aracnoides es como
pues, como una telaraña, así se menciona, porque estas son como las vesiculitas que tiene que parecen como una telaraña. Y la pia madre es más delgadita. Y esto pues nada más lo pongo para que sepan por qué se le dice dura madre, pia madre de aracnoides. Otra manera en la que también les decimos son las leptomeninges y las paquimeninges. Un paquidermo, porque tiene la piel gruesa. Paqui, grueso, dermo, piel. Y esto es un leptodermo. Obviamente aquí hablamos de otro tipo de cosas, ¿no? Este es un animal, este es una planta. Pero este tipo de plantas pues se llaman leptodermos porque tienen la piel delgadita. Y pues las paquimeninges, la dura madre. Y las leptomeninges, la pia madre con su aracnoides. Las meninges en el recién nacido, pues ya tendríamos nuestra dura madre bien diferenciada y nuestra aracnoides que ya está en una disposición como una telaraña, como una trabécula, y a su vez tendríamos a la pia madre que ya está recubriendo también al cerebro. No se menciona luego esto, pero hay una membrana basal de la pia madre. Esto ni siquiera luego se menciona en histología ni en anatomía, pero pues es interesante saber que hay una membrana basal que también recubre, por lo que no está realmente pegada a la pia madre como tal al cerebro, cosa que se menciona así. Hay una membrana basal, pero como es parte de la pia madre lo podemos pasar, ¿no? Eh, el establecimiento de las múltiples capas meningias empieza, aquí tenemos que dice día 13, les digo, como muchos de estos experimentos se hacen en animales, pues esto del día 13, pues bueno, no es así en humanos. Pero está de todas maneras útil este ejemplo, ¿no? Primero tenemos aquí como nuestra dura madre empieza a pues ya formarse aquí, que está medida por una red celular pobremente organizada. Mientras que las paquimeninges están sobre todo rodeadas por fibroblastos. Como ven, todavía no está esta estructura como de una telaraña. Vamos a ver que la meninge primaria se va a formar alrededor de la quinta semana de gestación. Esto sí en humanos. Porque les digo, esto de día 10 y medio, pues no hace referencia a humanos. Vamos a tener células mesenquimatosas que primero van a rodear a todo el tubo neural durante el cierre de los neuroporos. Cierran los neuroporos y van a seguir esparciéndose alrededor de nuestro tubo neural. Y va a haber un establecimiento de una vaina mesenquimatosa a partir de estas células mesenquimatosas. Una vaina es algo que recubre. Entonces, pues es como esta pluma, ¿no? Es nuestro tubo neural y mi mano va a ser esta vaina formada por células mesenquimatosas que van a formar a las meninges. Ahora, células mesenquimatosas pueden venir de dos lugares diferentes, ectodermo y mesodermo. Ahora, cuando yo digo ectodermo, no me refiero a ectodermo en general, me refiero a células de la cresta neural. Las células de la cresta neural también son ectodermo, pero pues a veces se diferencian un poquito porque tienen funciones diferentes entre el ectodermo y las células de la cresta neural. Pero como tal hay que tener en cuenta que el mesénquima también puede venir del ectodermo a través de células de la cresta neural. Eh, es importante recordar que también se desarrolla un plexo vascular. El mesénquima que puede formar, como ya habíamos visto por ejemplo en placenta, vasos. Entonces va a formar un plexo vascular perineural. Y la pia madre naciente va a contener fibroblastos que contienen proteínas de la matriz extracelular que van a establecer la membrana basal que justo les estaba comentando. Y esto va a determinar la formación de las tres meninges, o sea, porque ya habíamos visto entonces, hay mesénquima, pero los libros dicen, es que viene de las células de la cresta neural dura madre, perdón, células de la cresta neural vienen las leptomeninges y las paquimeninges vienen del mesodermo, ¿no? Pero aquí ya vemos pues, un poco de variación con lo que luego dicen los libros. Vemos aquí en este artículo de 2019 que se describe que es más que nada algo anatómico. Entonces, según el lugar donde estemos hablando, que estén estas células de la cresta neural o este mesodermo, va a determinar cuál va pues, a regir. Vemos que en la parte más anterior, sobre todo va a ser células de la cresta neural, pero más posteriormente sí va a ser mesodermo. Entonces, no es tanto una cuestión de que el mesodermo da esta y las células de la cresta neural dan esta, sino que depende de en qué lugar del sistema nervioso estemos hablando. Vemos que inclusive se pueden llegar a interrelacionar. Y cuando hablamos aquí de la calvaria, hablamos del propio hueso y también de las suturas cerebrales entre los huesos que van a permitir estos cierres en un futuro.
Bueno, esta nada más es una imagen que también me gustó en el que se relaciona cómo las meninges van a tanto afectar el desarrollo de la calvaria, que les decía que esta parte del hueso y de las suturas craneales, pero también van a marcar un desarrollo en el sistema cerebral, como en sus venas, migración neuronal, neurogénesis, desarrollo cerebrovascular. Entonces, hay que ir aquí integrando todo, ¿no? Otro tema que nos pide el temario es identificar la relación entre las vesículas cerebrales secundarias y los nervios craneales. Este es un tema interesante. Toda la vida les van a preguntar a partir de dónde emergen los nervios craneales. Y pues lo podemos relacionar embriológicamente, pero también anatómicamente. No, aquí tampoco hay mucha pelea con eso. Pero vamos a verlo embriológicamente. Este que está aquí, como ya veremos más adelante, es el prosencéfalo. Pero el prosencéfalo podemos dividirlo en prosencéfalo secundario y diencéfalo. Entonces vamos a quedarnos aquí con el prosencéfalo como todo esto. Este prosencéfalo nos va a dar tanto al primero como al segundo nervio craneal. En el caso de las vesículas cerebrales secundarias. Sin embargo, este segundo nervio craneal a nivel anatómico no va a salir de prosencéfalo. Realmente va a interaccionar primero con el mesencéfalo. Vemos aquí el tercer, cuarto y quinto nervio craneal. Y estos vamos a ver cómo derivan sobre todo esto que está aquí sería el mesencéfalo. Y ya más posteriormente, en un sentido embriológico, sería el rombencéfalo. Vemos aquí donde estarían estos nervios, su función, la clase, que realmente esto es una clasificación meramente anatómica. No vale la pena discutirla, nada más vale la pena tenerla ahí porque es útil pues, reconocer la importancia anatómica. Entonces, esta es una imagen pues muy similar en la que también se relaciona con los rombómeros, que vamos a ver más adelante lo que son los neurómeros, que es un tipo de organización que tiene el sistema nervioso y en el que los rombómeros forman parte de este. Vemos aquí como a partir del primer rombómero tenemos al cuarto, al quinto, etc. Aquí lo vemos en un corte histológico, el cual pues de nuevo es interesante pues recordarlo. Este está en francés, pero pues básicamente dice lo mismo. Como a partir de un primer segmento podemos tener al tercero, al cuarto, al sexto, al 12 de los nervios craneales, porque son los nervios que se asocian a un somitómero. Pero pues les digo, esto pues va a ser algo que también lo podemos relacionar anatómicamente. Ahora viene la parte ya más complicada, que es identificar las estructuras que se forman a partir de mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo. Sí, algo un poco denso de decir, ¿no? Vemos aquí las flexuras, vemos aquí también ya un poco más diferenciado el sistema nervioso. Primero vamos a ver aquí al rombencéfalo. El rombencéfalo nos va a dar al mielencéfalo y al metencéfalo. El metencéfalo va a ser también dividido en una porción anterior y una porción ventral y una porción dorsal. Esto es importante porque la porción ventral nos da el puente y la porción dorsal nos da al cerebelo. El mielencéfalo nos va a dar a la médula oblongada. Y mielencéfalo pues es fácil de recordar, ¿no? Por la médula. Pero también otra manera en la que se dice la médula oblongada es bulbo raquídeo, pero que se me hace más fácil recordado por médula oblongata. Ahora, el mesencéfalo pues no cambia de nombre y pues seguimos siendo mesencéfalo. Y el prosencéfalo, el cual lo vamos a subdividir en un diencéfalo que va a darnos origen al tálamo, al epitálamo y, bueno, esos dos principalmente. Y el prosencéfalo secundario, este es esto es algo interesante. Por un lado, hay quien le dice telencéfalo, otros dicen prosencéfalo secundario. Yo he visto que hay una tendencia a llamarle prosencéfalo secundario. La verdad nunca he leído como tal un compendio anatómico en el que yo diga se le dice prosencéfalo secundario o se le dice telencéfalo. Eh, Hay quien dice que tiene que ver con que el telencéfalo nada más abarca una porción medial de los hemisferios cerebrales y puede ser una causa, pero no parece ser la única razón. Bueno, pues esto es parte de lo que les decía. Inclusive el Carlson, que es el libro básico de embriología, primero, hace unos 6 7 años, todavía mencionaba el prosencéfalo a telencéfalo, y ahora ya se menciona a prosencéfalo secundario. Algo que no les dije, pero y me gusta esta imagen porque esta ya no lo maneja, es la temporalidad.
Esto ocurre en la semana 5 de la gestación. Y es importante, ¿no? Primero tenemos al tubo neural en la tercera. Luego tenemos las primeras vesículas en la cuarta. Luego las subdivisiones de estas en la quinta. Y luego ya en la sexta ya tendríamos los principales primordios de las estructuras que nos van a dar estas vesículas secundarias. Parte de lo mismo. Y bueno, ya habíamos estudiado de nuevo también estas subdivisiones que se dan. En fin, este es de nuevo, pues está un poquito feo, pero pues es una imagen que había hecho cuando estaba en primero de medicina. Y pues me gustaba, ¿no? Aquí tendríamos la organización del telencéfalo, aquí tendríamos al diencéfalo, aquí tendríamos... bueno, este es un punto y aparte, hablar de hipófisis, porque hipófisis tiene dos orígenes, ya veremos más adelante. El mesencéfalo, el cual sería, pues, mesencéfalo, aquí al metencéfalo a través de su puente y a través de su cerebelo, y la médula oblongada, que es el mielencéfalo, y finalmente ya más inferiormente o posteriormente, en un sentido embriológico, la médula espinal. Los neurómeros, como les decía, son unidades morfogenéticas que van a estar separadas por constricciones transversales. Pues, ¿esto qué significa? Que es como, no sé, como, estoy pensando en algo que tenga como distintas, como, algo como rienditas. Es como un PRIT, por decirlo de alguna manera, ¿no? El PRIT tiene como una constricción entre pues, los espacios cuando no los cierras bien. Y eso sería como el propio surgo que va a haber entre cada neurómero. Así que es un poco extraño eso, pero bueno. Vamos a ver que los podemos dividir entre los prosómeros, los que van a estar en el mesencéfalo, y los rombómeros. Y también algunos que van a estar aquí a nivel de hipotálamo. Y esto pues aquí en nuestra hipófisis. Esto es la vesícula óptica, por eso lo preguntan. Ahora, el mielencéfalo vamos a empezar inferiormente en un sentido anatómico o posteriormente en un sentido embrionario. El mielencéfalo va a darnos a la médula oblongada. Voy a mover aquí la cara, perdón. Y va a estar ubicado entre la curvatura pontina y la curvatura cervical. Y contiene centros para la regulación de funciones vitales. Por ejemplo, aquí es donde se regula la actividad del nervio vago. Y el nervio vago es este que le dice a tu corazón, oye, no latas tan rápido. También de aquí se regula la actividad de los nervios frénicos, también, que permiten una respiración. La organización basal y alar es prácticamente igual a la de la médula oblongada. Esto igual ya se había visto, esto es basal, esto es alar, placa del techo, placa del suelo. Sin embargo, aquí va a haber una migración radial de las neuronas a sus respectivas placas. La expansión de la placa del techo, que sería esta placa de aquí, va a ser, o sea, es una expansión, pero supongamos que es como que se está jalando. Y al jalarse, el ventrículo se expande. Y este ventrículo va a formar al cuarto ventrículo. Más que el ventrículo que se expande es el conducto ependimario que forma un ventrículo, como ya veremos más adelante. Y pues va a dar una migración de las neuronas. Tenemos las neuronas alares y las neuronas basales. Las neuronas alares eran las encargadas de la porción sensitiva y las basales de la porción motora. Sin embargo, estas se desplazan y hacen que quede en una porción ventral ambas. Pero, pues les digo, va a ser muy similar a cómo era en la médula espinal. Entonces aquí tendríamos las que pertenecían a la porción alar y las que pertenecían a la porción basal. Lo sabemos porque estas son aferentes. General, Somatic Afferent, General Proprioception, Special Proprioception, ese tipo de cosas, ¿no? General Visceral Efferent, General Somatic Efferent, este tipo de cosas. Tienen forma de cono de base y se van a denotar relieves ocasionados por las fibras corticoespinales. Pues si nosotros vemos anatómicamente se ve como este tipo de relieves y aquí vemos todos los nervios que van a salir desde esta médula espinal, que va a salir desde el séptimo hasta el 12, y la superficie basal corresponde a la región caudal de la tela coroidea del cuarto ventrículo. La tela coroidea es esta porción que va a estar produciendo el líquido cerebroespinal. La prolongación bulbopontina es generada por la migración ventral de ciertas neuronas alares. La prolongación bulbopontina va a ser esta, bulbopontina, bulbo, médula, pontina, puente. Y va a ser porque se elevan. Entonces, esto me prefiero explicarla aquí. Supongamos que aquí había neuronas, pero se fueron hacia arriba y por eso hay una protuberancia. Entonces, digo, aquí luego igual no se entiende mucho con esta imagen, pero realmente están subiendo. Una vez que bajaron estas alares, vuelven a subir.
y aquellas más caudales se dirigen a la zona marginal de la región ventral del bulbo, formando el complejo nuclear de la oliva inferior. Tenemos también a los núcleos viscerales aferentes y eferentes que se van a adaptar a las distintas estructuras que tienen los arcos faringios. Y aquí es muy importante recordar a Hawkes. En este caso, Hawkes nos va a aportar la diferenciación de núcleos específicos en los tipos de conexión neuronal. El metencéfalo. Como les digo, metencéfalo tenemos un metencéfalo ventral y un metencéfalo dorsal. El metencéfalo ventral es el que nos da al puente y el metencéfalo dorsal es el que nos da al cerebelo. El organizador ísmico es un sistema, es un centro de señalización, el cual va a también ser un punto en el que van a converger o van a juntarse el mesencéfalo con la protuberancia o metencéfalo, para ahorita no entrar en esos detalles. Aquí tendríamos al mesencéfalo y aquí al metencéfalo o rombencéfalo. Aquí vemos que es un importante también centro en el que convergen dos señales, la señal de OTX2 y la señal de GBX2. OTX2 anteriormente y GBX2 posteriormente. Factor de crecimiento de fibroblastos 8 va a ser muy importante en el caso de las señales que genera el organizador ísmico para la formación del metencéfalo. Y a su vez es importante aquí recordar que este organizador ísmico pues también pues va a ser uno también de estos surcos que se generan o, o centros en los que se estrecha. Como les decía, el organizador ísmico va a producir el factor de crecimiento de fibroblastos 8, que a su vez permite la formación de puente y de cerebelo. En puente, debido a que los centros cefálicos superiores va a ser un punto entre estos dos. Eso es lo que es el puente. Es la razón por la que hay un puente. Va a ser una unión entre las funciones del cerebro superior y la médula espinal. Y va a haber haces de fibras espinosas que los van a juntar a estos dos. Eso es nuestro puente. El cerebelo es un sistema vestibular, va a haber especialización y es más nuevo filogenéticamente. Es decir, va a ser más nuevo a nivel evolutivo y va a permitir reflejos visuales y auditivos. Vamos a hablar de que la placa del techo forma a la tela coroides del techo metencefálico, que al asociarse con los vasos sanguíneos forma el plexo coroideo del cuarto ventrículo. En su cara lateral va a emerger el nervio craneal quinto y en el límite médulo-pontino emergen los otros nervios que ya veíamos. Y el puente posee dos regiones bien diferenciadas, que serían el tegmento puntino y la zona basilar. La verdad me cansé, igual que me va a quedar ahorita en puente. No sé cuánto grabé, la verdad.